Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy, el programa de los derechos y las luchas de las mujeres. Estos son nuestros titulares de esta semana. Cada 24 de enero se conmemora el Día Internacional del Deporte Femenino. Esta semana ponemos sobre la mesa los grandes abismos que aún hay entre las mujeres deportistas y sus colegas hombres. Si las 20 atletas mejor pagas del mundo pusieran sus ingresos en una misma bolsa, apenas superarían las ganancias que hizo en solitario Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Analizamos. Celebra la ciencia chilena. La astrónoma Pía Cortés recibió el premio For Women in Science en Reino Unido, que premia y financia su investigación postdoctoral de exoplanetas de baja masa en Escocia. Les contamos. Y en Brasil se cumple un nuevo récord de feminicidios. En 2025 fueron asesinadas al menos 4 ciudadanas por día, y solo por su condición de mujeres. Nos ampliará nuestra corresponsal en Río de Janeiro. Y nuestro primer tema será el deporte femenino. Después de celebrar su Día Mundial el 24 de enero, continuamos en France 24 hablando de lo que es ser hoy una profesional del deporte, que es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad y de la discriminación. Para esa conversación me acompaña en el estudio de Ella Soy Auris Espinel. Ella es vocera de la Asociación Colombiana de Mujer y Deporte, que es una ONG dedicada a promover la igualdad de género para los deportes. Auris, gracias por estar con nosotras. Bueno, gracias al programa por esta invitación. Nos parece muy acertado poder conversar y compartir qué sucede en todo el deporte a nivel nacional e internacional y el papel de las mujeres y el por qué ha sido tan lento que sus logros sean valorados. Bueno, pues miremos un ejemplo muy claro y es el tema salarial. Si las 20 atletas de élite mejor pagas del mundo unieran todos sus ingresos, podrían poner en la misma bolsa 293 millones de dólares. Una cifra con la que muy tímidamente además superarían el ingreso de Cristiano Ronaldo en solitario, quien logró embolsillarse 275 millones de dólares en 2025. Es evidente que tan abismal, además de esto, se vuelve la diferencia cuando vamos a la situación de deportistas que no están en los rankings mundiales y que están tratando de vivir a partir de su práctica profesional. Yo diría no de vivir. A veces las deportistas sobreviven porque ellas apuestan su proyecto de vida a una práctica deportiva. Pero si analizamos el origen, desde que se concibió el deporte de rendimiento, el movimiento olímpico, el creador, que fue Pierre de Coubertin, vetó la participación de las mujeres porque era sexo débil y no podían estar sometidas a esfuerzos por su constitución biológica. Esto ha sido una lucha de años y en estos últimos 30 años muchas organizaciones multilaterales e internacionales, empezando por el Comité Olímpico, las Naciones Unidas, la FIFA, el Comité Paralímpico y una red internacional de mujeres del deporte, hemos venido trabajando a nivel mundial y a nivel local para poder ir caminando hacia el reconocimiento del deporte como un derecho y el reconocimiento del papel y del aporte de las mujeres deportistas en los logros para los países. Falta mucho terreno por recorrer y en esas hay que unir. Ahora estamos con el Centro de los Derechos Humanos del Deporte de Ginebra hablando cómo trabajar unidos en un ecosistema del deporte, donde se evidencien esas desigualdades, donde se puedan lograr que los países tengan políticas públicas para el deporte con enfoque de equidad y de género. Bueno, y entonces, ¿por qué las asociaciones deportivas siguen sin llegar, a estos pasos que se necesitan para la equidad? Porque sí hay avances y eso hay que reconocerlo, es muy importante, pero los trofeos siguen siendo más pequeños, los sueldos siguen siendo más pequeños, el reconocimiento sigue siendo muchísimo menor, pese a que el esfuerzo es igual o incluso yo diría que muchísimo mayor porque todavía se está intentando por ocupar un espacio en el deporte. Mira, hay muchos referentes de los esfuerzos que se hacen todos los días para que las mujeres que estamos en el sector deporte podamos tener las vocerías, podamos capacitarnos en conocer nuestros derechos y los derechos que tienen las niñas y las mujeres del deporte. Porque hay que hacer un trabajo casi de romper mucha barrera.
psicológica, económica y de la parte de la gobernanza en el deporte. Entonces estamos en ese camino, por eso estamos en unas redes unidas, Naciones Unidas, FIFA, UNESCO, algunas federaciones. No es fácil, el deporte ha sido dirigido y orientado por hombres. Hemos estado haciendo un ejercicio y mira que por primera vez el Comité Olímpico Internacional llega una mujer como presidenta del comité y con ellas de la mano ocupando cargos de decisión y de lograr cambios. Ahí se están generando lineamientos de política, objetivos para que las federaciones internacionales, las nacionales y las ligas y los comités olímpicos nacionales, junto con los ministerios del deporte en cada país, hagamos el trabajo de políticas públicas y lograr presupuestos dignos para poder reconocer ese trabajo y esos aportes de las medallas de las mujeres. Bueno, y es que esos aportes y estos cambios que se necesitan van desde cosas que parecen muy mínimas. Hay torneos de tenis donde los hombres reciben trofeos y las mujeres reciben platos Medallas. todavía. A hoy en día se nota muchísimo esta disparidad. Persiste la creencia, en tu opinión, y ya para cerrar muy rápidamente, de que las mujeres seguimos siendo más lentas, menos fuertes, menos capaces, menos interesantes de ver para el deporte. No, está demostrado que las mujeres tenemos la capacidad biológica y fisiológica y mental para ser unas representaciones dignas en cada evento nacional o internacional. Mira que en París es los primeros juegos donde 50% de hombres y 50% de mujeres participan. En los primeros juegos fueron esos. Y ese es un trabajo para poder decir, las mujeres también pueden practicar pesas, todas las disciplinas deportivas que antes estaban limitadas para que participaran por nuestras condiciones fisiológicas o biológicas o por la excusa que quisieran. Hoy en día está demostrado que las mujeres pueden practicar todas las disciplinas deportivas. Pero además mujeres que merecen ser reconocidas y remuneradas por lo que están haciendo. Muchas gracias, Auris, a ti. Muchas gracias al programa, porque es necesario evidenciar estas desigualdades y trabajar por ellas. Pues para eso estamos, y ahora vamos a un cambio de tema. Esto hay que celebrarlo. La astrónoma chilena Pía Cortés Zuleta recibió el premio For Women in Science en Reino Unido, que no solo reconoce, sino que además financia a las mujeres en las ciencias en todo el mundo. Pía, que inició sus estudios en la Universidad de Chile, luego realizó un doctorado en astrofísica en la Universidad de Marseille en Francia y actualmente es investigadora postdoctoral en la Escuela de Física y Astronomía de la Universidad de St. Andrews en Escocia. Allí se enfoca en el desarrollo de técnicas novedosas para mejorar la detección y caracterización de exoplanetas de baja masa. Previamente participó en el descubrimiento de más de 30 exoplanetas y lideró el hallazgo de una llamada supertierra. Su enfoque es la detección de planetas que se parecen a la Tierra para comprender las posibilidades de vida allí. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Honduras por sus deficiencias en la investigación de la muerte de Leonela Zelaya, una mujer trans que estaba en prostitución y que fue ilegalmente detenida por la policía en 2004. Esta es la segunda vez que esa autoridad se pronuncia sobre crímenes contra ciudadanas trans en la región. Sobre el precedente que sienta este caso y lo que ordenó la Corte, nos explicaba Luna Alexandra Muñoz Chavarría, integrante y voluntaria de la organización Honduras Diversa. Principalmente lo que ordenó la Corte fue reconocer pues públicamente la responsabilidad que tuvo pues el Estado de Honduras, reabrir la investigación, reparar a las víctimas y capacitar a los policías, a la fiscalía y operadores de la justicia, y sobre todo pues modificar prácticas institucionales discriminatorias que tienen, ¿verdad? Los precedentes que esto sienta para Honduras pues es que reconocer que el Estado debe proteger a las personas trans y LGBTI frente a la violencia y a la discriminación. Establece también que la impunidad y la negligencia estatal son violaciones de los derechos humanos. Obliga a investigar crímenes con perspectiva y diversidad de género. Refuerza la identidad
de género no puede ser motivo de estigmatización ni de exclusión, ¿verdad?, hacia la justicia, y marca estándares para que el Estado garantice igualdad, acceso a la justicia y dignidad a toda la ciudadanía diversa. Un año más, Brasil ha registrado un récord de feminicidios. En 2025 fueron asesinadas 4 mujeres por día, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública. En los últimos años en los que se ha registrado un récord después del otro, en total 13.448 mujeres fueron asesinadas en una década simplemente por ser mujeres, desde que el feminicidio fue tipificado como un crimen en 2015. Nuestra corresponsal en Brasil, Valeria Sacone, tiene más detalles. Brasil supera su propio récord de lo que se refiere a violencia contra las mujeres. El año pasado se registraron 1.470 feminicidios, 6 más que el año anterior. Y estas cifras podrían ser incluso más altas porque el estado de São Paulo, que encabeza las estadísticas con 233 casos, todavía no ha repasado al gobierno federal los datos de diciembre del año pasado. De hecho, Samira Bueno, la presidenta del Foro Brasileño de Seguridad Pública, destaca que la subnotificación en Brasil es normal porque muchos casos son registrados como homicidio simple y de hecho hay estados de Brasil donde entre el 40 y el 60% de los asesinatos de mujeres son feminicidios. Este crimen fue tipificado por el Código Penal hace tan solo 10 años, en 2015, cuando se registraron 535 casos. Desde entonces ha habido un aumento del 316% y precisamente por esta razón el presidente Lula ratificó el año pasado en octubre una nueva ley que endurece las penas para estos delitos que pueden variar de entre 20 a 40 años, antiguamente eran de 12 a 30 años y también las endurece en caso en que la mujer esté embarazada o por ejemplo acabe de dar a luz o si el delito se comete en frente de sus hijos. Y vamos a Rusia, donde bajó la tasa de fecundidad de 1,4 a 1,3, pese a las políticas dirigidas por el gobierno para aumentar la natalidad, que incluye la prohibición de abortos. Las autoridades rusas, por iniciativa del propio presidente Vladimir Putin, impulsaron numerosas medidas dirigidas a aumentar los nacimientos en un país que vive una crisis demográfica hace décadas. Rusia destinará en los próximos años más de $402 millones a programas para la natalidad. Para volver a ver este y otros episodios de Ellas Hoy, ustedes pueden visitar nuestra sección de programas en france24.com. Y nos vemos en una próxima oportunidad.